A ver, ¿qué tienen en común un monstruo japonés gigante y el corazón de un auto deportivo? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del tuning de motores, usando la leyenda de Godzilla como ejemplo para descubrir si buscar más potencia significa sí o sí destruir el motor. Esta es sin duda la pregunta del millón para cualquier persona aficionada a los autos. ¿De verdad vale la pena sacrificar la fiabilidad solo por un poco más de potencia? La respuesta, como vamos a ver, es un poquito más complicada que un simple sí o no. Para empezar, creo que nada resume mejor todo este debate que esta joya sacada de un foro de Internet. Y es que, seamos sinceros, es la pura verdad, no todos los motores nacen iguales. La diferencia entre un motor súper robusto y uno frágil es justamente el punto de partida de toda esta conversación. Entonces, ¿de qué va exactamente esta balanza? Vamos a desglosar un poco los fundamentos del tuning. Pensemos en el tuning como si le hiciéramos overclocking al cerebro del motor. Básicamente se le está pidiendo que trabaje más rápido y con más fuerza. El resultado, claro, es más rendimiento, pero también genera más estrés y más calor, que son precisamente los dos peores enemigos de la durabilidad de un motor. Miren, los fabricantes siempre diseñan los motores con un margen de seguridad enorme, porque su prioridad es la fiabilidad. Lo que hace el tuning es, digamos, comerse un poco de ese margen para liberar toda esa potencia que está escondida. Pero claro, al hacer eso, esa red de seguridad se hace más pequeña. Y el riesgo aumenta si las cosas no se hacen con cuidado. Es el clásico juego de riesgo contra recompensa, no hay más. Bueno, ya basta de teoría. Para entender esto de verdad, hasta dónde se puede llegar, necesitamos un caso de estudio, uno legendario. Y la verdad, no hay ninguno mejor que el auto que se ganó el apodo de Godzilla. Vámonos para atrás. A finales de los 80, Nissan tenía una misión muy clara: construir un auto para dominar las carreras. Punto. Y el resultado fue el regreso del GT-R. Con cada nueva generación, desde el R32 hasta el famosísimo R34, no solo se cansaron de ganar carreras, sino que estaban forjando una auténtica leyenda. ¿Y de dónde salió ese apodo tan particular? Pues miren, cuando el R32 llegó a competir en Australia, literalmente, aniquiló a toda la competencia. La paliza fue de tal magnitud que la prensa lo bautizó Godzilla, el monstruo japonés que llegó para destruir todo a su paso. Y la verdad, el nombre le quedó como anillo al dedo. Pero, a ver, ¿cuál era el secreto de tanto poder? Todo, absolutamente todo, estaba en el corazón de la bestia, su motor, el famoso RB26DTT. Fue esta pieza de ingeniería la que lo convirtió en una leyenda y en el lienzo perfecto para los modificadores. Oficialmente, en papel, Nissan decía que el GT-R tenía 276 caballos de fuerza. Una cifra bastante buena para la época, ¿sí? Pero que escondía una gran verdad. La realidad era otra. Existía una especie de pacto de caballeros no oficial entre los fabricantes japoneses para limitar la potencia declarada a 276 caballos y así evitar una guerra de potencia. Pero en el mundo real, el motor de Godzilla venía con mucha más fuerza desde que salía de la fábrica. Y aquí está la magia, el por qué este auto era tan bueno para el tuning. De fábrica ya andaba cerca de los 327 caballos. Pero ojo, lo más importante no es solo el número, es que este motor fue diseñado para competir. Sus componentes internos no eran los de un auto de calle cualquiera, eran los de una máquina de carreras, construidos para aguantar un abuso extremo. Y como si eso no fuera suficiente, Nissan fue todavía más allá. Para las carreras de resistencia, esas que duran horas y horas, crearon la versión N1, un motor todavía más reforzado. Esto nos da una idea del increíble margen de seguridad con el que se diseñó el motor original. Estaba hecho para aguantar lo que le echaran, y más. Ahora avancemos un poco en el tiempo, hasta la generación R34. Porque aquí la fuerza bruta del motor se unió con una tecnología que para la época parecía sacada de una película de ciencia ficción, dándole al conductor un control y una visión sin precedentes. Estamos hablando de finales de los 90. Esto era algo de otro mundo.
Mientras los demás autos tenían medidores análogos súper básicos, el R34 GTR te plantaba una pantalla digital en la consola que te mostraba en tiempo real datos vitales del motor, desde la temperatura del aceite hasta la presión del turbo. Y lo mejor era que se podía personalizar. Se podían elegir los 2 datos más críticos para cada situación. Imaginen esto. Si se acaba de modificar el motor para aumentar la presión del turbo, poder monitorear esa presión y la temperatura del aceite en tiempo real no es un lujo, es una necesidad para evitar una catástrofe. Y esto ya era el siguiente nivel. La pantalla podía mostrar un historial de 30 segundos de cualquier sensor, perfecto para ver si algo raro pasó en la última curva o para diagnosticar un problema al instante. El R34 demostró que no solo era fuerza, también era inteligencia. Perfecto. Ahora que ya vimos cómo se construyó esta leyenda, regresemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Modificar un motor es una sentencia de muerte para su durabilidad? Un factor que lo cambia todo es cómo se hace la modificación. Un mapa genérico o CAN-tune es más barato, sí, pero es como una receta única para todos. Puede que funcione, pero no es lo óptimo y puede forzar componentes. En cambio, un ProTune es como un traje a la medida. Se ajusta el software específicamente para ese auto, en un dinamómetro, buscando el equilibrio perfecto entre potencia y seguridad. La diferencia en el resultado es abismal. Al final, la respuesta no es un sí o un no. Depende. Y depende de estas 3 cosas. Primero, la base del motor. ¿Es uno a prueba de explosiones nucleares o uno de papel maché? Segundo, la calidad de la modificación. ¿Es un archivo genérico barato o un trabajo profesional hecho a medida? Y tercero, las exigencias del conductor. ¿Se va a llevar al límite todos los días o es solo para divertirse de vez en cuando? Si se combina un motor débil con un tune barato y se lleva al límite a diario, se están comprando todos los boletos para un desastre mecánico. Y todo esto nos deja con una idea final. El Skyline GT-R es un caso extremo de ingeniería sobredimensionada, donde los límites de fábrica estaban muy, pero muy por debajo de su verdadero potencial. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros dispositivos, autos o tecnologías en nuestra vida diaria tienen un Godzilla oculto esperando a ser desatado?